Es un privilegio poder estar en medio de la comunión de los santos para poder también seguir con este tema tan precioso. Sería tal vez un ideal, un sueño de cada iglesia que pudiera estar tal vez durante todo un año hablando de Cristo, sus sufrimientos, sus beneficios, su amor, su gracia que dejó en la cruz del Calvario y que nos extiende hoy día solamente por su amor y su gracia. Quiero llevarles a poder meditar en unos pasajes bíblicos del Viejo Testamento para poder comprender un poco qué es la Pascua, cómo la podemos comprender hoy día en este siglo, en esta era, y cómo se ha distorsionado este tema de la Pascua, de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, y cómo el Señor ahí en el aposento alto tomó la Pascua, como lo decía bien el pastor Guido en su enseñanza de la Cena del Señor, y cómo la aplicó ahora a este nuevo pacto que es hecho en la sangre del Señor Jesucristo. Pero debemos de remontarnos al libro de Éxodo, capítulo 12, para poder comprender un poco qué es lo que pasa, por qué el Señor instituye la Pascua. Que muchas veces nosotros allá por el 25 de diciembre estamos en Pascua o Navidad y confundimos y otras cosas más que el mundo hoy día de acá, de este otro lado, ha ido incorporando más cosas a la Pascua. Y que usted ya sabe ya cómo los supermercados 2 semanas antes se llenan de sus estantes de dulces y otras cosas más. Pero la Pascua no es eso. La Pascua es un momento para meditar en lo que el Señor, en el Pesaj, en lo que el Señor hizo en beneficio de su pueblo allá en Egipto. Note que los versículos que vamos a leer, el contexto es que la última plaga que el Señor manda sobre Faraón y sobre Egipto es la muerte de los primogénitos. Termina el capítulo 11 y comienza el Señor a hablar a Moisés para darle cierta indicación de una fiesta que iba a ser por las edades. No se iba a poder terminar. Y esta fiesta es la Pascua de Jehová. Es su Pascua. Es el momento donde su mano poderosa liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y es un momento trascendental porque los judíos tenían que celebrar la Pascua en la noche, en la tarde, porque al otro día tenían que tomar sus cosas, porque Jehová les iba a dar la libertad. Qué increíble. Pero dentro de esa noche, cuando ellos estaban tomando la Pascua, el Señor les da ciertas instrucciones. El Señor, de hecho, le había dicho a Moisés, mientras estaba en Egipto, que a propósito Egipto es un símbolo de pecado. Ya sabemos eso, son símbolos. Y después ya, como le dije anteriormente, de la última plaga, el Señor le va a dar estas instrucciones. ¿Sabe que el pueblo había esperado cerca de 430 años que llegara un libertador para sacarlos de Egipto? Y todo el capítulo 12, si usted lo lee detenidamente en su casa, del Éxodo, contiene, queridos hermanos, riquezas profundas, similitudes que son grandiosas y lecciones prácticas que la iglesia debemos de considerar constantemente. Y que es un símil. Vea cómo el Señor le habla a su pueblo estando en Egipto, en medio del pecado, y los libera con brazo protector. Pero sabe que los libera por un acto especial que hizo el pueblo de Israel, de poder marcar sus puertas con sangre. Ellos fueron liberados por ese momento por sangre y echados al desierto. ¿No le parece conocida la historia con la iglesia? Estando en Egipto, estando en el mundo, siendo esclavos del pecado, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida y nos compró con su propia sangre.
¿Qué similitud más preciosa hay en este cuadro que podemos hoy día pintar? Y de hecho el Señor en el capítulo 12 le entrega el calendario a Moisés y le dice a Moisés, a partir de este mes, en abril, será el primer mes del año en los cuales comenzarás a decirle al pueblo de Israel que deben de celebrar la primera y gran fiesta que es la Pascua. Que dicho sea de paso, no sé si después lo voy a explicar o no, pero si se me olvida, quiero explicárselo ahora, que de hecho comenzaba el 14 de abril y terminaba, era la noche de la Pascua y después comenzaba en forma inmediata la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Es decir, desde el 14 hasta el 21, los judíos estaban en esta fiesta. Que la levadura también es un símbolo del pecado. Entonces ahí el Señor les dice a ellos que el día, si van al capítulo 12, lo podemos leer un poco. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, ahí estaban presos. De ahí ellos tenían que comprender que el Señor los iba a liberar de Egipto. Y el Señor nos liberó de tantas cosas. Sigo, versículo 2. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Y ahora le dice, ¿qué es lo que tenían que hacer con el cordero para poder sacrificarlo? Tenían que tomarlo el día 10 de abril. Y dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Vea lo que dicen las características y después las vamos a ir estudiando poco a poco. Dice que el cordero debía ser sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de abril. 4 días tenía que estar el cordero, que no le pasase absolutamente nada, para ser sacrificado el día 14 en la noche. Bueno, veamos. Lamento que no tengan sus apuntes hoy día por un tema especial, pero ya después si pueden ver el video, podrán sacar los apuntes ahí. ¿Sabe qué? Si alguien quiere anotar ahí, en Levítico capítulo 23, está detallado en cada uno de los párrafos las 7 fiestas que debía el pueblo de Israel llevar a cabo en todas las fechas. En Levítico, a ver si voy ahí. Levítico capítulo 23, del versículo 4 al versículo 8 está la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Está ahí junto estos días. Algunos dicen 7, otros dicen 8 días, pero ahí está la fiesta. Luego después viene del versículo 9 al versículo 14, que es en el mes de Nisán, en el mismo abril, la fiesta de las primicias, que sería la tercera fiesta. Luego, en el mes de mayo, del versículo 15 al versículo 22, está la fiesta de Pentecostés. ¿Les suena conocido eso, no? Cada una de esas fiestas estaba ahí, cuando el Señor ahí entregó su vida y bajó el Espíritu Santo. Quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, que se celebra en los meses de septiembre, octubre, y que va desde el versículo 23 al versículo 25. La sexta fiesta se encuentra ahí, que es el día de la expiación, versículo 26 al versículo 32. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, desde el versículo 33 en adelante, hasta el 44, que es en los meses de septiembre, octubre también. Y ahí están las 7 fiestas. 3 de ellas eran obligación para cada hombre judío que tenía que ir a Jerusalén y celebrar. Al menos de estas 7 fiestas, 3 le era
obligación, que sería la Pascua, los panes sin levadura y Pentecostés. Tenían que estar ahí al respecto. Bueno, volvamos a Éxodo 12 para que podamos entender un poco este texto al respecto. Mire que en el versículo 3 al versículo 5 se narra lo que debía hacer con el cordero pascual, cómo tenía que ser separado y también las características, como dije anteriormente, que tenía que tener este cordero. Y este cordero debía ser separado, como dije, el día 10 de abril y guardado hasta el 14 de abril en la noche, y ahí tenía que ser muerto, degollado, y tenía que ser comido. No se podía comer el cordero cocido, tenía que ser quemado. Tenía que ser quemado. Y la carne no podía quedar para el otro día, se tenía que consumir en ese mismo día. Ahora recuerde que todo eso fue muy apresurado, porque en un par de horas más Faraón iba a ser vencido y Israel tenía que salir rápido de Egipto. Entonces era por eso que más adelante vamos a ver, creo que en el versículo 11 de este mismo capítulo, el Señor les dice a ellos cómo debían de comer la Pascua, que tenía que ser ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, o sea, preparado, ceñido, preparado, montado, toda su ropa, y además tenía que tener un bordón o una vara en sus manos, y le dice que lo comerán apresuradamente. Apresuradamente. Respeto. Son detalles impresionantes que para poder entender un poco en el Antiguo Testamento. Entonces debía ser separado del 10 al 14 de abril y ser inmolado entre las 2 tardes. Sigamos un poco más adelante ahí en el versículo 7. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y después dice que este cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Hay 2 comentarios que no han llegado a un acuerdo a qué se refieren las 2 tardes. Algunos piensan que entre las 2 tardes se entiende que es entre la puesta y la caída del sol en la noche. Y la otra postura es que podría ser entre las 3 y las 6 de la tarde. Me seduce más la segunda opción, que las 2 tardes es entre las 3 y las 6, tomando en cuenta la hora que murió el Señor y el cambio de horario, el cambio de día también judío, y que por qué cuando el Señor estaba clavado en la cruz se apresuraron rápidamente para descolgarlo de la cruz, porque ya se venía la noche y ya se venía un día feriado al otro día, entonces no podía quedar el cuerpo del Señor puesto ahí en la cruz. Ahora, mire por favor todas las veces que aparece, anote ahí en Éxodo capítulo 12, los versículos que son interesantísimos, 7, 13, 22 y 23. Todos estos versículos va a hablar de la sangre del Cordero. Versículos 7, versículos 13, versículos 22 y versículos 23. Dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré, dice Jehová, la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué maravillosa enseñanza.
¿Cómo lo podemos aplicar hoy día a la iglesia? ¿Cómo el Padre ve a la iglesia a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que haya derramado su preciosa sangre en favor nuestro? No lo merecíamos. Aquella mortandad de esa noche fue terrible, porque Jehová mató a todos los primogénitos en Egipto, a todos. Pero no le pasó absolutamente nada a aquellas casas que estaban pintadas con sangre, las puertas y el dintel, los dos postes y el dintel arriba. Y eso era la señal que había para salvar a su pueblo. Y se menciona explícitamente en qué lugar los judíos debían de pintar. No fue en las ventanas, no fue en el techo, fue en la puerta. En la puerta. Y podemos sacar muchas enseñanzas prácticas tal vez ahí, cuando Jesús en una ocasión dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare. Qué preciosas alusiones podemos encontrar en este formato que hay aquí en el libro de Éxodo. La casa, la puerta debía ser pintada con sangre, no con pintura, no con ninguna otra cosa. Era la única manera de ser salvos. Querido, la iglesia, la única manera de ser salvo era con el derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Porque no hay redención sin derramamiento de sangre. No hay, no existe. El Maestro, el suficiente, el eterno, debía entregar su preciosa sangre en favor nuestro. Y el Cordero, versículos 8 y versículo 10, ese Cordero que debían ellos haber muerto, debió haberse comido, tenían que comerse, versículos 8 y 10, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Note eso, panes sin levadura. Y también debían acompañarlo con hierbas amargas, recordando tal vez la amargura que tuvieron ellos como esclavos. Maravilloso esto. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego. Nos lleva también otra enseñanza de esto, que nosotros fuimos en el fondo. Su palabra es como un fuego que purifica lo más malo que pueda haber en nuestras vidas, y Él lo purifica. Dice, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Qué detalles más precisos. No puede escaparse nada. Si se escapaba algo, estaban atentando contra la santidad de Dios, contra sus mandatos. Qué increíble cómo tenían que ser ellos redimidos momentáneamente con este símbolo de la sangre en la puerta. Y no podían comer nada que tuviera levadura, absolutamente nada, nada. De hecho, usted sabe que la levadura representa el pecado. Ahí en Lucas 12:1 y también en 1 Corintios 5:8 usted podrá encontrar eso, que un poco de levadura leuda toda la masa, toda, se contamina. Los judíos no podían absolutamente nada comer que tuviera esta levadura. Esta fiesta representa la siguiente idea: sin pecado. La consagración sin pecado, en obediencia al Señor. Imagínense ustedes, piense por un momento, 2,5 millones aproximadamente de personas que están deseosas de salir después de haber sido capturadas, esclavizadas durante 430 años, y esa noche el Señor les iba a dar la libertad para dejarlos salir al desierto y hacerlos pasar por ese desierto hasta que llegaran a la tierra prometida que le había prometido Dios, valga la redundancia, a Abraham en el capítulo 12. Todo lo que tuvieron que pasar. Bueno, en el desierto, otra cosa. Hay un libro muy bueno, si quiere anotarlo por ahí, que se llama El Libro de las Jornadas. Es muy, pero muy bueno.
no es muy pequeño, deben ser unas 700, 800 hojas, pero va detallando cada una de las paradas que hizo Israel en el desierto, desde que salió de Ramsés, ahí en Egipto, hasta todo las paradas que hicieron durante estos 40 años. El libro se llama Las Jornadas, así se llama. Si alguien, no conozco, no me acuerdo del autor, pero si alguien lo quiere, yo lo tengo en PDF y creo que lo puedo compartir al respecto. Bueno, así que me lo pide después. Es fascinante ese libro para ir viendo estos detalles, cómo el Señor les decía, se detenía la nube y el pueblo se detenía y el Señor trataba con ellos en ese lugar. Se detuvo la nube y ellos tuvieron sed y las aguas estaban amargas y el Señor las endulzó. No tenían agua, el Señor sacó agua de la roca y les dio agua. Cada uno de estos procesos el Señor le iba enseñando. Tuvieron hambre, querían carne, el Señor les dio codornices. Imagínense. Querían comer pan, el Señor les dio el maná. Y tantas otras cosas. Es el Señor. De noche los protegía del frío y de día los protegía del calor. Entonces, hermanos, la única clase de pan que debían comer los judíos en esa noche, dentro de estos 8 días también, era panes sin levadura. Y aún más, hay algunas costumbres que dicen que los utensilios nunca debían estar en contacto con la levadura. Nada. De hecho, hay una costumbre judía que la anoté y se la voy a leer porque me pareció muy, muy linda. Dice que la noche anterior a la Pascua, el padre de familia o el padre de la casa hace un recorrido final por la casa en busca de restos de levadura. Según la tradición, a la luz de una vela, recoge las últimas migas de pan con una cuchara de madera que tiene una pluma de ganso para poder tomarla, dejarla ahí. Luego coloca las migas, la pluma y la cuchara en una bolsa que quemará a la mañana siguiente. Qué minucioso. Nada de levadura, nada que vaya a contaminar la verdadera adoración. Querido, es otra enseñanza práctica cuando venimos a adorar al Señor. Nada, ni ninguna cosa podrá contaminar nuestra verdadera adoración al Señor. A eso venimos acá al templo, a adorar al Señor. Y no tiene que haber nada, ningún pensamiento, nada que pueda alejarnos de esto. Entonces ya comprendimos algo muy, muy breve, lo que pasaba allá en la Pascua, lo que pasaba allá en Egipto. Vea por favor el último texto que voy a leer ahí en Éxodo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice Jehová algo increíble. Y veré la sangre y pasaré de largo. Pasaré de vosotros. Según las Escrituras, ningún primogénito de la casa de Israel murió aquella noche. Solo los primogénitos en Egipto. Nadie más. Maravilloso. Se dice que el Señor en el Nuevo Testamento cuando murió, haciendo alusión a en la mitad de de las 2 tardes, el Señor entregó su vida a las 3 de la tarde, que coincide entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde, y que a esa misma hora se mataba el Cordero Pascual en el templo. Entonces en ese día habían 2 sacrificios, uno que sí quitaba el pecado del mundo y el otro lo hacían los religiosos en el templo. Pero ¿qué hacemos ahora? Recorramos miles de años y vamos a Mateo capítulo 26 para poder entender un poco más ahora, dando a entender ahora el Cordero de Dios que vino a este mundo, tomó forma de hombre y se entregó a sí mismo.
Vamos a ver ahora, ya vimos en parte muy livianamente el Cordero Pascual que había que ser muerto ahí el día 14 de abril. Y ahora vamos a ver el Cordero de Dios que debía ser muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Capítulo 26 de Mateo, versículo 27 y versículo 28. Dice, versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y voy a leer otro versículo más. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le encarnecían. Qué impresionante. Ahora vea el capítulo 26. Había leído el capítulo 27, pero vea el capítulo 26 ahora, los versículos 27. Todo esto es símbolo, queridos hermanos, de la gracia soberana sobre nosotros. Como este Cordero, ahí en Mateo capítulo 26, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre tenía que cumplir esta función maravillosa, su preciosa sangre. Pero hay un hecho que llama la atención, hermanos míos, que es un hecho que solo una mujer lo hizo posible, de preparar el cuerpo del Señor para su sepultura. Ninguno de los 12, ninguno de sus discípulos que tanto siguieron al Señor, hicieron lo que hizo esta mujer. Y estoy hablando de una mujer que se llama María. Esta mujer, impresionante lo que hace, y María es su nombre. Un poquito más adelante en Juan, si me acompañan ahí, queridos, Juan capítulo 12, versículo 3, o vamos del 1 para hacer el contexto, para entender que también es tema de la Pascua. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había así estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús responde y dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Una mujer invirtió gran dinero para poder preparar el cuerpo del Señor. 300 denarios. El libro de Marcos habla algo similar. Retroceda un poquito a Marcos capítulo 14, versículo 5. Porque dice, podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y Jesús dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. ¿Sabe que 300 denarios es mucho dinero? Es el sueldo de un jornal de un año. Era mucho dinero, y esta mujer lo entregó para preparar el cuerpo del Señor. Y preparó el cuerpo sin ningún temor a perder ese dinero.
¿Y sabe qué? Gracias. Aún más, el hombre dueño de todo, el Señor de la creación, el dueño de todas las cosas, era vendido por 30 piezas de plata. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 15, es una historia muy triste, porque está hablando Judas, haciendo trato con los enemigos del Señor. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Una mujer 6 días antes había entregado 300 denarios para poder preparar el cuerpo del Señor, y este hombre recibe 30 monedas para entregar a su maestro. El dueño de todo es vendido por 30 piezas. El Señor del cielo es entregado en manos de pecadores por 30 monedas. Ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículo 32, dice que estas 30 monedas que se daban era el precio de un esclavo que moría cuando un animal lo corneaba. Si venía un animal y corneaba a un esclavo de otro dueño, se tenían que pagar 30 monedas. El precio de Cristo en la cruz le asignó Judas 30, el precio de un esclavo. Y vamos pensando en esto y vamos meditando. 30 piezas. Quiero darle un contraste primero. María daba todo por ungir a su Señor. En cambio, Judas procura venderlo. Pedro promete seguirlo y lo niega 3 veces y lo sigue desde lejos cuando estaban interrogando al Señor. Quien no quiso vender el perfume por 300 denarios, lo hizo por amor. En cambio, Judas se conformó con 30 monedas para vender a su Señor, a su Maestro. Aún más en este relato de Mateo capítulo 26, 2 veces Judas le llama al Señor Rabí. 2 veces. Todos los demás le llamaron Señor. Pero Judas no fue capaz de decirle Señor. No fue capaz. Y eso es interesante. Mateo 26, versículo 25, es lo que declara esto. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Y el Señor le dijo, tú eres. Versículo 49. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. No fue capaz de decirle Señor. Le dijo Raboni, maestro. Qué increíble. Ahora podemos detallar algunas cosas, hermanos, de lo que pasó en la cruz del Calvario, lo que pasó el Señor. Vamos a ir al capítulo 27. Pero ¿sabe qué? Quiero llevarlos a pensar en algo antes de ir a este capítulo, que por qué hablamos tanto de la cruz, por qué es tan importante para nosotros. El apóstol Pablo, no pierda por favor Mateo, y si puede ir conmigo ahí al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pablo les va a enseñar algo a estos hermanos en Galacia. Y ve lo que les dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Me gloriaré en la cruz, fuente de bendición.
y que da paso a todas las otras bendiciones que el Padre nos reparte ahora, en estos momentos, a cada uno de nosotros. Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Quiero leer algo interesante aún más, cuando Pablo ahí en Gálatas también, en el capítulo 2, en versículo 20, también dice algo interesante. Con Cristo, dice Pablo, estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me gloriaré en la cruz. Ahí me gloriaré. Hay un escritor allá por los años 1700, 1700, escribió lo siguiente. Escuche con atención lo que dijo. El sacrificio diario, hablando de el Antiguo Testamento, el sacrificio diario, el Cordero Pascual, el continuo derramamiento de sangre en el tabernáculo y el templo, todos estos son emblemas de Cristo crucificado. Y aún más este autor, Rill, dice lo siguiente, y esto es fascinante: quiten la cruz de Cristo de la Biblia y se convierte en un libro oscuro. Vuelvo a repetir, quiten la cruz de Cristo de la Biblia y la Biblia en el fondo se va a convertir en un libro oscuro. Pero si todavía no sabemos que Cristo es el fundamento de todo el libro o la Biblia, hasta ahora ha estado leyendo muy poco provecho. Si no comprendemos que la cruz es el centro de nuestra redención en las Escrituras, hemos leído muy pocos. Y permítame decirle otro más que me fascinó de este autor. Dice, podemos saber mucho de Cristo por una especie de conocimiento mental. Podemos saber quién fue, cuándo nació y lo que hizo. Podemos conocer sus milagros, podemos conocer sus dichos, podemos conocer sus profecías, podemos conocer sus ordenanzas, podemos saber cómo vivió y cómo sufrió y cómo murió. Pero a menos que conozcamos por experiencia propia el poder de la cruz de Cristo, a menos que conozcamos y sintamos en nuestro interior la sangre derramada en aquella cruz, fue para salvar nuestros pecados particulares, a menos que estemos dispuestos a confesar que nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo que cumplió en la cruz, menos que este será nuestro caso, Cristo no será de ningún provecho para nosotros ni para ningún creyente. Simplemente conocer el nombre de Cristo no nos salva. Tenemos que conocer su cruz y su sangre. De lo contrario, moriremos en nuestros pecados. Debemos de conocer entonces esto. Y encontré esto por ahí en algún folleto que decía esto. Hay cientos de lugares de adoración en esta época en que hay de todos menos la cruz. Se lo repito. Hay cientos de lugares de adoración en esta época en que hay de todo. Salsa, cumbia, merengue, entretenciones y tantas otras cosas. Pero no está la cruz presente. ¿Y sabe lo que dice Habacuc? Capítulo 2, versículo 20, relacionado con esto, que es un hermoso texto. Habacuc, capítulo 2, versículo 20, si lo podemos leer. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si sacamos la cruz de nuestras vidas, tenemos problemas. Increíble. Podrás saber mucho de Jesús, pero si desconocemos la cruz, tenemos problemas. Retrocedamos un poquito a Mateo capítulo 27 ahora. Algunos detalles
que es interesante ir sabiendo. Capítulo 27, versículo 34. Ya el Señor estando en la cruz, dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Eso es el versículo 34. Versículo 35, lo despojan de sus ropas. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Desnudo quedó el Señor. Versículo 36, al Señor le ponen una guardia. Versículo 37, sobre su cabeza le ponen un símbolo, un cartel, un letrero, donde dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Qué impresionante. Versículo 38, su compañía no fueron ángeles, fueron dos ladrones. No fueron ángeles, fueron ladrones. Versículo 39, la gente pasaba, lo miraba y meneaba la cabeza, mofándose de él, fue motivo de burlas, y el Señor guardaba silencio. ¿Sabe que menear la cabeza era un gesto de mofa en el cercano oriente? Era lo peor que se le podía hacer a una persona. Y luego después vienen otras cosas más interesantes. Se le acusa al Señor de tres cosas. Y están las tres acusaciones en el versículo 42 en adelante. El versículo 42 dice que en la primera acusación, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Perdón, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Segunda acusación. Y tercera, está en el versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Y ahí estaba el Señor aceptando todas estas burlas y todas estas críticas. Versículo 44, se añadieron los ladrones a esta burla. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y versículo 45, durante 3 horas se hizo oscuridad sobre la tierra. Es decir, desde las 12 hasta las 3 de la tarde se hizo oscuridad. Lo puede también mezclar ahí con el Marcos capítulo 15, versículo 33, que habla también de durante 3 horas se hizo oscuridad. Versículo 46 de Mateo 27, cerca de la hora novena, ya cerca de las 3 de la tarde, se escucha un clamor fuerte, desgarrador, y que decía, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Qué clamor más fuerte. Y en ese momento, el versículo 51, las cortinas del templo se rasgaron desde arriba hacia abajo. Qué impresionante. Querido, como dice el autor, si sacamos a la cruz de la Biblia, es un libro vacío, es un libro oscuro. Debemos de pensar que Dios, el Señor, permitió que su Hijo fuera a la cruz por nuestros pecados que ya lo hemos ido explicando. Y quiero terminar, queridos hermanos, si quiere usted anotar esto. No podemos
dejar de hablar de teología sin tener a la cruz presente. No podemos. Se derrumba todo. Tenemos que tomar la teología para poder ver los beneficios que Cristo nos dejó a nosotros por la eternidad. La muerte del Señor ya pasó, la resurrección ya pasó, se ha sentado al lado del Padre, es actual. Los beneficios quedan. Y quiero explicarle ahora, por lo menos, los 5 aspectos de la obra de la redención. Al menos son 5, pueden ser más, de lo que pasó y de los beneficios de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Estos son los 5 y quiero dárselos de una y después se los voy a ir explicando rápidamente, uno por uno. El primer aspecto de la obra de la redención de Cristo en la cruz es que la muerte de Cristo en cruz fue un verdadero sacrificio. Si sacamos esto de nuestra teología, estamos equivocados. La muerte de Cristo en la cruz fue un verdadero sacrificio. No fue por gusto, fue por amor, por nosotros. Segundo, ese sacrificio de Cristo tuvo el aspecto de particular en ser la propiciación por nuestros pecados. Vemos que fue un sacrificio y ahora es el aspecto de la propiciación, que lo voy a explicar después, esta palabra. Tercero, el tercer aspecto de la muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con el tema de la reconciliación. Usted sabe lo que es la reconciliación, ¿no? Y qué linda es la reconciliación. Cuando hay dos partes enojadas, interviene alguien y se reconcilian las partes. Qué hermoso es volver a tener paz. Y finalmente, el quinto aspecto es el aspecto de la redención. Note esto. Es un sacrificio, está aplicada la propiciación, la reconciliación y también la redención. Son cuatro. Los 4 aspectos. Se lo voy a explicar rápidamente esto. Y pregunto, ¿fue la muerte de Cristo un verdadero sacrificio? ¿Estamos convencidos de esto? ¿Es un verdadero sacrificio? Él se ofrendó él mismo como ofrenda grata delante del Padre. Sí, fue. Mire lo que dice un autor: como pecadores obstinados e incapaces de hacer alguna cosa en orden a nuestra salvación eterna, lo único que merecíamos era la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso merecíamos. Por lo tanto, necesitábamos un sacrificio, necesitábamos que alguien se acercara a Dios para poder mediar entre estas dos partes. Un Dios santo que se ofende con el pecado y un pueblo que constantemente y obstinadamente está pecando y desobedeciendo las leyes del Señor. Por lo tanto, ¿fue la muerte de Cristo un verdadero sacrificio? A eso debemos de responder que sí. Mas la dádiva de Dios, qué lindo eso, mas la dádiva de Dios. Arriba tenemos muerte, la paga, pero viene la dádiva de Dios que puede hacer esto, reconciliarnos. Nosotros merecíamos un justo castigo por nuestros pecados, pero ¿sabe lo que dice más? Pero Dios en su infinito amor tuvo compasión de nosotros. Tuvo compasión. Para pagar con la pena capital que merecíamos nosotros, la pena de muerte por nuestros pecados. Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Si puede ir ahí. Habla de esto. Hebreos 9, 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar en medio de nosotros el pecado. Una vez y para siempre. Por eso entonces que Él tuvo la atribución y el poder de sentarse al lado derecho de Dios para poder
intervenir en favor nuestro. El segundo punto, el sacrificio de Cristo en la cruz tuvo el aspecto de propiciación. Mire lo que dice esto. Pero no solo merecíamos morir nosotros, sino también llevar sobre nosotros la ira de Dios. No tan solo merecíamos morir, hermanos. Teníamos que arrastrar y cargar sobre nosotros la ira de Dios porque llevábamos pecados. Entonces, para retirar de nosotros la ira de Dios, que justamente la merecíamos, Cristo murió como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, da a entender esta verdad bíblica sobre la propiciación. Si lo podemos leer, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. En eso consiste entonces la propiciación. Querido, hace un tiempo atrás estuvimos leyendo, ¿se acuerda la oración del publicano? ¿Se acuerda cuál era la oración del publicano? Ahí en Lucas 18:13. Señor, sé propicio a mí, un pecador. Recuerden, ahí está la palabra propiciación. Está usando esa palabra propiciación el publicano. Y cada vez que tenía que estar orando, le tenía que decir a Dios, sé propicio a mí. Querido, tengo una buena noticia para la iglesia. Hoy día la iglesia no necesita estar diciéndole al Señor, sé propicio a mí, porque el Cordero de Dios es propicio para todos nosotros de una vez y para siempre. Él hizo la propiciación perfecta, hermanos. Lo hizo por nuestros pecados. Ya la iglesia no necesita estar suplicando la propiciación, porque la propiciación fue hecha una vez y por todas las veces en el Calvario, en la cruz. Entonces de ahí que Pablo puede responder, porque hay propiciación, entonces por eso que Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33, puede responder esta pregunta. Busque Romanos 8:33 para poder llegar a esta conclusión. Y qué maravillosa conclusión al pensar que existe la propiciación por nuestros pecados. Qué maravillosa gracia, hermanos míos. Mire la pregunta que hace. Por eso que Pablo hace esa pregunta. Porque él estaba convencido de la propiciación hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿De Dios? Dios es el que justifica. El Señor es el que está ahí. ¿Qué podemos pensar de esto, hermanos? Entonces tenemos el primer punto, que el sacrificio de Cristo fue un verdadero sacrificio. La muerte de Él, que el sacrificio tuvo un aspecto espiritual de la propiciación por nuestros pecados, pero ahora vamos a ver que también esto tuvo un aspecto de reconciliación. ¿Por qué teníamos que ser reconciliados? Isaías 59 lo hemos leído varias veces, versículo 1 y 2, que vuestros pecados han hecho una gran división, un cisma entre Dios y nosotros. Pero el brazo de Jehová no se ha cortado, dice Isaías 59, y nos presenta esto. Ahora sabe que tenía que alguien poder reconciliarnos. Y el mejor texto que he encontrado para explicarles esto está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Busquemos eso. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Y todo esto, dice, aludiendo al amor de Cristo que parte en el versículo 14. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19, que Dios estaba en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
en la cruz del Calvario, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, la conclusión, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un autor que ustedes saben que yo leo mucho, que es Francisco La Cueva, él dice algo muy corto. Los creyentes deben de decirle a las personas que deben de reconciliarse, hacer las paces con Dios. Ese es nuestro ministerio, por la predicación del Evangelio, reconciliados con Dios. Eso dice, reconcílense con Dios. Por lo tanto, estos aspectos que lo que pasó en la cruz del Calvario debe de llevarnos a meditar el costo de la muerte del Señor. Y por último, el sacrificio de Cristo en la cruz tuvo un aspecto de la redención, de la compra de nuestro pecado. El Señor nos libró de la esclavitud, del diablo, del pecado y de tantas otras cosas. Y frente a esto, hermanos, necesitábamos a alguien capacitado que llegara al cielo y pudiera reconciliarnos con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios. Mientras el Cordero de Dios moría, el Señor estaba reconciliándonos con el Padre. Qué increíble. Y esto no puede ser. Y el versículo 21 dice de Romanos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Y nos instaura su justicia, para que por eso entonces podamos alabar y bendecir y presentarnos delante del Señor. El publicano seguirá haciendo su oración: sé propicio a mí. Y la iglesia debe decir: gracias, porque eres propicio a nosotros siempre. Siempre tu gracia reposa sobre nosotros. Hermano, tal vez a lo mejor ya no vamos a leer más de esto hasta el próximo año. Eso va a depender de cada uno. Pero hermanos, es bueno recordar, ir a la cruz, ver los beneficios que hoy día tenemos: la santificación, la redención, la expiación, la reconciliación, la redención y tantas otras cosas, hermanos, que debemos de darle gracias al Señor por esto. Que nuestro corazón se hinche para poder pensar en su gracia divina. Le invito a que oremos para darle gracias al Señor por esto y tantas otras cosas más que el Señor nos da y nos seguirá dando, queridos hermanos. ¿Me acompañan a orar? Nuestro buen Padre, gracias, porque podemos bendecir tu nombre en esta mañana, podemos caer delante de ti, Señor, rendidos. Señor, gracias porque el Cordero de Dios se entregó a sí mismo en sacrificio agradable, santo, perfecto, delante de tu presencia, Padre, para poder expiar, para poder también, Señor, reconciliarnos contigo, para poder comprar, Señor, lo que nosotros nunca podríamos haber hecho. Padre, la redención la podemos ver también ahí en el libro de Filemón. Señor, ayúdanos a meditar en la cruz y las consecuencias de la cruz. Ayúdanos, Señor, a poder cada día leer las Escrituras y poder meditar, Señor, profundamente en tu palabra y saber, Señor, en algún momento cuánto nos amas. Guíanos, Señor, para poder abrir tu palabra cada día y poder llenarnos de tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias por haber amado a la iglesia.
Gracias, Padre, porque Cristo murió por la iglesia y llegando al cielo intercede por ella. Gracias porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Así que, Señor, gracias y ayúdanos para que no dejemos esto en el olvido y lo volvamos a recordar el próximo año, sino que constantemente, Padre, podamos estar estudiando tu palabra y que nos lleve a la persona gloriosa del Señor Jesús. Gracias por tanto amor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.